tardes, compañeros. Ya estamos terminando esta materia. Ya se le dio indicaciones a ustedes para que entreguen las actividades correspondientes a esta especialización, gobernabilidad y ciudadanía. Y hoy vamos a hablar de un tema que resulta interesante que tiene que ver con los conflictos, la resolución de los conflictos. Los conflictos, hay autores que refieren de que ocurren de manera natural dentro de la sociedad e impulsan inclusive a el perfeccionamiento, a la prosperidad de esa misma sociedad dentro de que ocurre ese conflicto. Pero es preciso distinguir o establecer que cuando hablamos de conflicto, viene o refleja más bien un sufrimiento, ¿no? Una dominación de un particular sobre otro, de un grupo de personas sobre otro. Entendido también de que el conflicto principalmente se causa por diferentes factores o diferentes, digamos, propuestas. Inclusive hablamos de aspectos religiosos, ideológico, económico, político, social, cultural y científico, inclusive podemos hablar de conflictos de carácter científico, de las posturas que plantean cada uno de las ciencias sobre un determinado tema. Pero yo quisiera plantear el concepto de Villamata y refiere que es una lucha, un desacuerdo, una incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más personas, entre dos o más partes. Mientras que el Telman refiere que es un proceso dinámico sujeto a la permanente alteración de todos sus elementos. Entonces, el conflicto está definido como un proceso natural dentro de la sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana. Decimos que es algo natural dentro de la sociedad y un fenómeno natural en la vida humana porque viene a representar aspectos inclusive positivos dentro de la sociedad. Las guerras, por ejemplo, los conflictos armados siempre traen avances desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista armamentístico, que mejoran de alguna u otra forma los individuos dentro de ese grupo social. Desde la naturalidad humana, podemos decir que el origen de los conflictos pues, son variados, son múltiples. Los aspectos que originan los conflictos, desde el punto de vista subjetivo, hablamos de la percepción, las fallas de comunicación, la desproporción entre las necesidades y las satisfacciones de esta, la información incompleta, los diferentes caracteres inclusive. Y planteamos dos formas de resolver los conflictos, la mediación y el arbitraje. Ambas figuras, la mediación y el arbitraje, pues son de antigua data. No podemos decir que el arbitraje es algo reciente. Pero en el caso del arbitraje, es un tercero que participa en la solución de esos conflictos, establece mecanismos, ideas propias para la solución, la satisfacción de los intereses de cada particular. Mientras que la mediación no ocurre un tercero que interviene, sino que aquí son las partes las que deciden de común acuerdo renunciar de ciertos derechos para obtener otros y por consiguiente pues llegar a un punto de equilibrio, un acuerdo mutuo que pueda considerarse con una mediación. Resulta estas dos fórmulas alternativas de resolución importantísimas, compañeros, amigos, porque permite avanzar a esa sociedad que se presenta en un conflicto. Eso en esencia es lo que podemos hablar sobre los conflictos. Le pido por favor investiguen sobre este tema. Eh, y es preciso también mencionar en esta clase dos teorías que considero que son están solapadas en la vida política del país, pero ocurren de una manera muy frecuente en la cotidianidad de nosotros los particulares. ¿Y qué tiene que ver en principio con el derecho penal del enemigo cuando se crean dispositivos de carácter legal, dispositivos de carácter penal que atentan contra el ciudadano, contra la comunidad, al desarrollar tipos penales ambiguos, no muy claros, y sobre todo que castiguen y persigan sanciones, situaciones irregulares que atenten contra el poderío del gobierno. La teoría del amigo enemigo y teoría del amigo externo son dos también figuras que quería comentar en clase
la teoría del amigo enemigo, allí nosotros encontramos la disposición que tienen los gobiernos, la política, para acercarse a su contrario y de alguna otra manera utilizar el tiempo, utilizar sus errores para dejarlo, digamos, sin oportunidad para conquistar para conquistar algún tipo de aspiración de carácter político. Y mientras en la teoría del amigo, del enemigo externo, aun cuando su origen tiene, o mejor dicho, sus inicios tiene que ver con aspectos desde el punto de vista económico, observamos allí que eh, esta teoría del enemigo externo, digamos, eh, da la culpa, la responsabilidad sobre una situación a agentes terceros o terceros que no tienen ni injerencia en la vida política de un país. Este es un concepto que nace meramente desde el punto de vista económico cuando se refería a la poca o a la ausencia más bien de la responsabilidad de los comercios frente a sus obligaciones. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Como les dije, bueno, ya la materia está terminando. Por favor, espero que ustedes cumplan con sus actividades. Feliz tarde.